La Biblia dice que sí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Escuche lo que le voy a decir. Aquí viene la revelación de esta enseñanza, de este pasaje. Yo he escuchado hablar y decir que este es un milagro que operó Eliseo, y no lo dudo que fue un milagro. Pero fíjate cómo el Espíritu Santo me mostró esta parte de la Escritura, y creo que va a ser de mucha bendición para mí, para ti, o para ti, para mí, si ponemos atención a lo que el Espíritu Santo muestra en este pasaje. La mujer me dijo: mi marido no me dejó nada, mi marido no me dejó absolutamente nada con que pueda pagar la deuda. Estoy en la ruina, estoy en la quiebra. Ah, pero me dejó una vasija de aceite. La palabra vasija que esta mujer utiliza en hebreo, o la palabra en hebreo que la mujer utiliza para decir vasija, se escribe azul. ¿Cómo se escribe? Y significa frasco de aceite, pero también significa ungido. ¿Qué significa? Repita, ungido. ¿Qué tenía esa mujer? ¿Un qué? Un frasco, pero la palabra, una vasija, pero la palabra vasija es azul, que significa ¿qué? Ungido. Tenía un ungido. ¿Tenía un qué? Ungido. La palabra aceite que la mujer utiliza en hebreo se escribe shemen. Shemen. Con acento en la primera vez. Shemen. En hebreo. ¿Y sabes qué significa? Grasa líquida de olivo, pero también significa riquezas. Si juntamos la palabra azul con shemen, ¿qué es lo que está diciendo la mujer? Yo tengo en la casa un ungido de riquezas. ¿Qué es lo que está diciendo la mujer? Yo tengo en mi casa una unción de riquezas. Esta palabra se titula la unción de riquezas. Lo que esta mujer está diciendo es: yo solamente tengo una unción de riquezas en mi casa. Yo solamente tengo una unción de riquezas. La pregunta es: ¿qué tenía la mujer en su casa? ¿Qué producía la unción que había en su casa? ¿Lo había visto ella? ¿Lo había visto su marido? ¿Quién lo vio? Eliseo, un profeta. Fíjate lo que te voy a decir. La mujer tenía en su casa la respuesta a su necesidad. La mujer tenía en su casa los recursos necesarios para satisfacer su necesidad. La mujer tenía en su casa la riqueza suficiente para pagar las deudas de su marido. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tenía dinero en su casa? ¿Tenía dinero en su casa? No. ¿Tenía bonos del ahorro nacional en su casa? ¿Tenía oro, plata o piedras preciosas en su casa? Vuelve a ver a tu hermano y dile: quizás durante todos estos años que llevas como creyente, no has visto dinero, ni oro, ni plata, ni has roto la piñata, ni oro, ni plata, ni piedras preciosas. Dile: pero sobre tu casa hay una unción de riquezas que te permite tener lo que necesitas. ¿Sabes cuál es el problema de los siervos, como el siervo de esta historia? Que buscan en su casa dinero, que buscan en su casa oro, que buscan en su casa recursos, pero no se dan cuenta que Dios no te da el dinero así, no te manifiesta el dinero así en especie, sino lo que hace es que sobre de tu casa pone una unción de ¿qué? La mujer tenía en su casa una unción de riquezas. Te voy a decir por qué. Porque sobre su casa había una unción de riquezas, porque su marido era un profeta que le servía a Dios. Este profeta, hijo de profetas, este profeta era un siervo de Dios. Repite: siervo de Dios. Le servía a Eliseo, sí, pero ¿a quién le servía? ¿De quién era esclavo? ¿De quién era sirviente? ¿De quién era siervo? ¿Y por qué él era un siervo de Dios? Porque él era un profeta que le servía a Dios dentro del ministerio profético. Él tenía sobre su casa una unción de riquezas.
Fíjate lo que te voy a explicar. Mateo 6:33. Esto que te voy a decir a mí me gusta mucho porque Dios me enseña algo bien fuerte. Mateo capítulo 6:33, ¿qué dice? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, repite todas estas cosas serán añadidas. Y si tú lees versículos anteriores, o sea, un pasaje anterior dice, los pájaros no tienen que trabajar y Dios les da de comer. Los lirios del campo no tienen que hilar y tejer, y sin embargo Dios los viste más hermosos que como haya vestido Salomón. Y está hablando de riquezas materiales, económicas, vestido, calzado, bebida. Está hablando de todo lo que tú tienes necesidad. Antes de Mateo 6:33, Jesucristo está enseñándole a sus discípulos y les está diciendo, no necesitan trabajar para poder comer, porque los árboles, entiéndeme, cuando digo no necesitan trabajar, lo que estoy refiriéndome a la obra ministerial, ¿me explico? Lo que Jesús les está diciendo es, si los pájaros no trabajan y no les da de comer, ustedes tengan confianza. Si los lirios del campo no tienen que hilar ni tejer y Dios los viste más hermosos que Salomón, confíen. Si las riquezas, lo que necesitan beber y comer, no se afanen. Si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas de lo que les dije de los pájaros, de los lirios, de comer, de beber, de calzar, de vestir, se las va a dar Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán. ¿Qué necesita? Entonces, si yo me ocupo del reino de Dios y la justicia de Dios, si yo le sirvo al reino de Dios, a Dios dentro de su reino, ¿qué es lo que me añade Dios? Todas las cosas que yo necesito. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Eso se llama tener una unción de riqueza sobre de mí. Si todas las cosas que yo necesito me han sido dadas de parte de Dios, porque yo estoy sirviendo en el reino y estoy sirviendo en la justicia, entonces quiere decir que hay una unción de riqueza sobre de mí para darme todo lo que yo necesito. Sí, eso es lo que Eliseo le está diciendo a la mujer. Mujer, tienes que darte cuenta de algo. Tu marido es un siervo de Dios y sobre de tu casa hay una unción de riquezas, porque todos los que sirven a Dios y los que trabajan en el reino y anuncian la justicia, Dios se ocupa de darles todas las cosas que ellos necesitan. Cuando tú eres un siervo de Dios, cuando tú le sirves a Dios, sobre de ti y sobre de toda tu casa está una unción de riquezas. ¿Qué está? ¿Cuántos dicen amén? Fíjate si no. Abraham le servía a Dios, era siervo de Dios, ¿era rico o era pobre? ¿Cómo era? ¿Por qué era rico? Si cuando le dijo Dios, salte de la casa de tus padres, salte de tu tierra, ve a la tierra que yo te voy a decir, ¿qué llevaba? ¿Y cómo llegó a ser Abraham? ¿Por qué llegó a ser así Abraham? Porque le servía a Dios y sobre él había una unción. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? ¿Qué hacía Moisés cuando encontró a Dios? Apacentaba ovejas, y después Moisés llegó a tener un montón de cosas. ¿Cuántos se acuerdan de David, el rey David? Él mismo, de su propio tesoro, donó, hizo una donación o hizo una ofrenda para construir el templo, porque él era muy rico, inmensamente rico y próspero. Salomón, no se diga. ¿Jesús fue próspero? Dice la Biblia